Así que la cuestión es la siguiente. ¿Cuál es el viaje que vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos un poco en el tiempo y vamos a ver dónde estamos ahora. De la energía que se produce, ¿sí? El 50% va a la industria, que es donde nosotros atendemos. Antes de todo, ¿cuánto es el mercado que nosotros atendemos y todos nuestros competidores? Para tener una idea, ¿sí? Son 10.000 millones de dólares, ¿sí? Solamente el mercado que yo atiendo, ¿no? Con todos los concurrentes, participantes, ¿sí? Solo 1.000 millones de dólares es la parte del mercado de drives, accionamiento de motores de velocidad variable, ¿no? Así que es muy, pero muy grande. Ahora, de la energía que se produce, el 50% va a la industria. Y de ese 50%, 70% se consumen en motores de inducción, motores asincrónicos trifásicos, o motores de todo tipo, pero más que todos, la gran mayoría, ustedes saben, son motores asincrónicos trifásicos, pero también hay motores monofásicos, hay motores sincrónicos, motores de imán permanente, hay motores de continua, pero la gran mayoría. Entonces, eso dio origen ¿a qué? ¿No? A la revolución industrial, ¿no? La segunda revolución industrial, ¿no? Termina la máquina de Watt, ¿no? ¿Lo recuerdan? Viene el motor eléctrico, más o menos ¿en qué año? 1900, ¿sí? 1890, más o menos, ¿sí? La generación de campo giratorio, lo estudiaron en electrotecnia, ¿se acuerdan? Tesla con toda esta historieta, y se hizo tan popular que hoy en día la industria depende de los motores eléctricos. ¿Cuántos motores vamos a encontrar? Bueno, dependiendo del tipo de industria, puede ser que yo entre a un ingenio azucarero y me encuentre con 2.000 motores, ¿sí? O puedo entrar a una planta automotriz y encontrar cientos, o un yacimiento y puedo tener miles de pozos, cada uno va a tener un motor, ¿no? ¿Sí? Después hay industria de pulpe papel, ¿no? Neumáticos, química, petroquímica, fibras, ¿qué más? Metales. Todo tipo de industria utiliza motores. Por lo tanto, arrancar los motores. Cuando voy acá se logra ver. Okay. Arrancar los motores, protegerlos, controlarlos, diagnosticarlos, es un tema bien importante, ¿no? Y de eso se trata. Y una palabra que es esencial hoy es la palabra eficiencia, ¿sí? Eficiencia, rendimiento, todos lo estudiaron, potencia a la salida, digo potencia a la entrada, ¿no? De lo que tomo, cuánto lo utilizo como potencia en el eje y cuánto son pérdidas, ¿no? Una parte, la gran mayoría es potencia en el eje, una parte es pérdida y la suma de potencia a la salida más la potencia de pérdidas es la potencia absorbida, ¿no? Entonces, la palabra eficiencia para todo tipo de aplicaciones es algo muy presente. ¿De parte de quién? Del fabricante del motor, del fabricante del accionamiento. ¿Cuáles son los principales accionamientos? Bombas, compresores, ventiladores, cintas transportadoras, ¿no? Hay innumerables, ¿no? Pero todas ellas tienen también su eficiencia. Entonces, el camino que estamos recorriendo, si uno se pone a pensar, ¿qué sucedió desde el año 1900, hace 124 años, son los mismos motores que ahora? La realidad es que no son los mismos motores que ahora. No. Sí. ¿Interrumpimos o no interrumpimos? ¿Puedo seguir hablando? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado en 125 años? El motor sigue girando, ¿no? Cambiaron los materiales, aislamientos, se hicieron mucho más compactos. Si uno recuerda, bueno, usted no lo recuerda, yo tampoco, lo que antes era un motor de 15 kilowatts, ahora logran hacer un motor de 100, ¿no? En potencia, porque todo se ha achicado, ¿no? Le han sacado mucha productividad a los motores y eso vamos a hablar un poco, ¿no? Vamos a mostrar algunos datasheets de motores, hojas de datos de motores, para empezar a interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Y de ahí viene la palabra eficiencia. Entonces hay normas, una es lo que respecta a la eficiencia, en la IE 2, 3, 4 y 5, hoy hay motores de súper alta eficiencia. Y lo interesante,
al mismo tiempo es utilizar accionamientos de motores que sean también de súper alta eficiencia, ¿no? Si nos vamos un poco al pasado, antes de entrar al tema, qué lindo, una pizarrita. Si nos vamos al pasado, todos ustedes cuando estudiaron, y no está de más, estudiaron arranque de motores mediante arranques directos. ¿Qué estudiaron? Arranques directos, arranques reversibles, ¿sí? Arranque estrella de triángulo, arranque de tensión reducida, ¿cuál? Autotransformador, ¿sí? Bueno, estrella de triángulo también se desarranca de tensión reducida, ¿no? Claro. Autotransformador, después vino la electrónica de potencia, es decir, arrancadores suaves, soft starter o smart motor controller, como los quieran llamar, o arrancador suave. Después vinieron los inverter por el año mediado de los 80, primero en continua, después en alterna. Arranque con resistencia rotórica. ¿La estudiaron los muchachos de eléctrica? ¿Sí? Todavía se ve, con lo cual está bueno. Uno va a una empresa de cemento y ve grandes molinos, ventiladores que arrancan con resistencias rotóricas líquidas, o molinos verticales de cemento que arrancan con resistencias rotóricas líquidas o a pasos, ¿no? Se utiliza y se sigue utilizando, con lo cual cuando uno cree que lo que el profe le contó es medio arcaico porque se utilizaba hace 70 años, se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Es decir, uno lo ve, camina la industria, nosotros caminamos la industria y seguimos viendo arranques de motores que tienen muchísimos años y por sus características se siguen utilizando. Por ejemplo, el arranque por resistencias rotóricas. ¿Se van migrando? Algunos sí, pero otros no. Por ejemplo, hay una empresa que hace, FL Smith, que hace plantas de cemento y sus molinos los sigue haciendo motor asincrónico, rotor bobinado con resistencia rotórica, ¿sí? Por el alto torque de arranque que pide que puede entregar ese sistema, ¿no? Bueno, entonces la realidad es que eficiencia es lo que se está pidiendo, ¿no? Y otra palabra que se utiliza mucho es sustentabilidad. Lo han escuchado, ¿no? Uno saca un ticket de avión y dice su vuelo a Barajas, Buenos Aires, de Ezeiza a Barajas, son una emisión de carbono equivalente a tanto. Todo te están diciendo, bueno, ¿cuánto estás generando de polución? Y la realidad es que nosotros, ustedes, como futuros ingenieros, tenemos la función también de acompañar y de tratar de lograr la mayor productividad con el menor efecto nocivo, ¿sí? Al ambiente, la menor emisión de carbono. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Claro que sí. Vieron cómo cambió el clima, ¿no? Buenos Aires está inundada, ¿no? Tiene que ver con la emisión de carbono, algo de eso puede haber, ¿no? Dicen que para el 2050 todo va a ser energías renovables, ¿no? Mucha movilidad. Han escuchado la industria del litio, cómo está creciendo. En este momento estamos haciendo un proyecto para extraer carbonato de litio. Son 3 kilotoneladas al año, para que se va a expandir a 25 en un proyecto allí en altura, 4.000 metros de altura, en el Triángulo de Litio que está en el Salar de Hombre Muerto, ¿no? Se llama, es una empresa australiana y estamos trabajando en ese proyecto, ¿no? Con proveedores de automatización y arranque de motores, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo eso? Es que, bueno, si viene una onda de ser más sustentable en todo aspecto, ¿no? Entonces, la estrella hoy en día tiene que ver con los variadores de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno cuando uno instala un motor, dijimos que hay industrias que tienen cientos, otros tienen miles de motores, la energía que consumen es muy importante, necesitan seguramente que la velocidad, es decir, que el proceso varía la velocidad de acuerdo a, bueno, es decir, que tenga
variación de velocidad de acuerdo a la necesidad que tenga el proceso, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una molienda para industria de cemento, voy de vuelta al mismo tema. De tener un arranque con resistencia líquida, lo único que puedo hacer es aumentar el deslizamiento del motor, ¿no? Cambio la resistencia, ¿se acuerdan de ese tipo de arranque? Cambio la resistencia externa del rotor y con eso cambio un poco el deslizamiento y entonces tengo una cierta regulación de velocidad. Está bien, me parece bien, fue creado hace 70 años y está bueno. Pero está bueno tener la chance de poder regular la velocidad desde cero hasta la velocidad base del motor. Cuando digo velocidad base motor, ya saben, un par de polos, 50 Hz, 3000 RPM, dos pares de polos, 1500 y así, ¿no? Y hasta también poder superar la velocidad base, ¿no? Si uno necesita. Entonces esa es la primera razón. Es decir, que los procesos necesitan... los procesos necesitan variación de velocidad, eso está claro. Producción, por ejemplo, voy a una planta de alimentos y bebidas y tengo un momento de alta producción, entonces la máquina embotelladora tiene que ir a una velocidad determinada, ¿no? Baja la producción y baja la velocidad de toda la línea, ¿no? Lo mismo una línea de armado de, no sé, una línea de una planta automotriz, ¿no? Yo estuve en Detroit con la empresa haciendo un curso de automotriz y fui a visitar una planta llamada Jefferson Assembly Plant. Fabricaba 70 vehículos por hora. Esa era la velocidad de fabricación, 70 vehículos por hora. Nosotros, para que tengan una idea, General Motors aquí en Rosario está del orden de 30, ¿no? Pero bueno, está bien, entonces todo automatizada. De acuerdo a la velocidad de producción, es la línea, ¿no? Entonces todo está ahí encadenado. Entonces necesitamos velocidad variable y eso está claro. La segunda razón por la cual utilizamos los variadores de velocidad y se han hecho tan, pero tan populares, ¿sí? Como les decía, este negocio es a nivel global de 10.000 millones, ¿sí? Más o menos, ¿no? Pero es grande. Y la segunda razón que es el único método que arranca a torque nominal y corriente nominal. No arranca o una sobrecorriente, ¿no? Como el arranque de triángulo, ¿no? Que hay 3 veces la corriente de arranque, un arranque suave entre 3 y 4, o el autotransformador, depende del tap que le ponga. Es el único método que va a arrancar siempre a torque nominal y con una corriente nominal. Por ejemplo, 100 HP, la regla del dedo pulgar, ¿se la contaron alguna vez? ¿Cuánto consume un motor de 100 HP? Es 1,5 amperes por HP para 380, más o menos, la regla. ¿Está bien? Entonces, un motor de 100 HP son más o menos 150 amperios. Entonces va a arrancar a 150 amperios con torque nominal. Torque, ¿no? Fuerza por distancia, torque nominal. El único método. Con lo cual es la segunda razón por la cual se elige este método. Porque en muchos casos hay industrias que están alimentadas por paneles solares, molinos de viento, que no hay mucha potencia de cortocircuito, no hay mucha, la fuente es pequeña. O generadores, por ejemplo. Ahí cuando vamos nosotros a la altura a instalar estas primeras plantas, no hay energía eléctrica. Y la energía viene provista por generadores, ¿sí? Generadores que no están sumamente sobredimensionados. Son generadores de, bueno, 1,5 MW cada uno. Entonces, si yo pongo un arranque directo de 100 HP, son 150 amperes por 7, tengo más de 1000 amperes en arranque. Esto no está bueno, ¿está bien? Me fui a un extremo, pero lo que quiero decir es que esto hay que tenerlo presente. Entonces, primero la variación de velocidad, el proceso. Segundo, el tema de el único método que arranca a torque nominal y corriente nominal en todo el espectro, desde cero hasta velocidad cero hasta velocidad base, ¿sí? Lo cual nos viene súper bien. Tercero, y este es el más interesante para mí, a mi criterio, que cuando nosotros vemos un proyecto, por ejemplo, de un oleoducto, una estación de bombeo, un acueducto, donde hay bombas centrífugas, ventiladores, ¿sí? Todo tipo de cargas de tipo, que ahora vamos a hablar, de que se trata cargas que responden a una ecuación IX cuadrado, ¿no? Parabólica, ¿sí? La carga. Existe una ley que se llama Ley de Afinidad de los Fluidos Líquidos y Gaseosos, o gaseosos. ¿La has escuchado?
leyes de afinidad de los fluidos líquidos, agua o un combustible, lo que sea, o puede ser también aire, en el caso de un ventilador, ¿no? Hay 3 leyes mecánicas. Bueno, la tercera ley es muy interesante. Y es por eso que se utilizan los drives. Es por eso que, no es por eso, sino es la tercera razón, pero no es que en orden sea más o menos importante. Para mí es súper. ¿Por qué? La industria lo ha incorporado. Pone una bomba y dice, yo quiero regular caudal, ¿no? Pongo una bomba para que suba agua del mar a la mina que está a 4.000 metros de altura, por ejemplo en Chile, que también yo cubro de alguna manera Chile. Entonces ellos utilizan mucho esa técnica, estaciones de bombeo para subir agua, bueno, planta de ósmosis, no importa, y sube el agua. Pero dependiendo de la producción, subo más agua o menos agua. Y si la bomba está siempre a la misma velocidad, el motor y la bomba, la única manera de regular el caudal es con una válvula, ¿sí? Como ustedes hacen cuando, ¿no?, abran la canilla, más o menos se van a duchar, sale mucha agua, cierran la canilla, es una válvula, ¿no? Entonces, lo que queremos es reemplazar esa válvula, en el caso de bombas, o ese damper en caso de ventiladores, variando la velocidad. ¿Por qué? Porque el caudal, la primera ley de la afinidad, ¿sí? El caudal en el punto 2, es decir, el caudal reducido respecto al caudal nominal, ¿sí?, tiene una relación directa ¿con qué? Con la velocidad de la bomba o el diámetro del impulsor. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que el caudal, yo quiero reducir el caudal al 50%, ¿qué hago? Bajo la velocidad al 50%. ¿Está bien? Para una bomba centrífuga o un ventilador. También coincide esto con el diámetro del impulsor, del impeller, del diámetro ¿no? Del impeller, impulsor, no sé si impulsor. El impeller se dice, pero no me sale la palabra. El diámetro interno de la bomba, ¿sí? También tiene una relación directa, ¿no? Ok. ¿Se entiende ese tema? Entonces, yo voy a dibujar la curva de la bomba. Esto es caudal en metros cúbicos por hora. Y esto es altura, que es presión, la altura de la bomba, ¿no? La altura, yo tiro agua 10 metros. Bueno, 10 metros aquí, ¿no? Entonces, esa es la curva de esa bomba, que tiene un diámetro, por ejemplo, de 15 pulgadas, ¿no? Para ese diámetro, esa es la curva, ¿no? Esa curva, cuando empieza a bombear, encuentra el sistema con una proyección, con una carga resistente, cuya ecuación responde IX cuadrado, queda un punto de trabajo. Ese punto de trabajo me da Q1 y me da H1 o P1, ¿no? ¿Sí? H1, altura o presión, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende ese punto de trabajo? Entonces, a mí me dicen, bueno, muy bien, estás trabajando ahora a un caudal de 500 metros cúbicos por hora y quiero reducirlo a la mitad. Quiero reducir a la mitad el caudal. ¿Por qué? Porque bajó la producción, porque en vez de verano vino el invierno, porque el oleoducto, que nosotros trabajamos en 12 oleoductos grandes, Puerto Rosales de la Plata, Puerto Hernández, Luján de Cuyo, tiene 4 estaciones de bombeo cada uno, bajó su producción, hay que reducir a la mitad. Yo tengo que irme a este punto, ¿están de acuerdo? Q2, ¿sí? Y tengo 2 maneras de hacerlo, 3 maneras de hacerlo. Uno, variar el diámetro del impeller, de la... Sí, pero no es la pala tampoco. Sí, de rodete, pero tampoco, no sé si es rodete. Bueno, el impeller. Entonces, yo puedo reducir a la mitad el diámetro del impeller y me vengo que la curva de la bomba, en vez de ser esta, va a pasar por aquí. Dicho está, interesante empezar a darse cuenta que presión por altura es energía, es potencia en el tiempo, es energía, ¿no? Entonces, lo que está en el área bajo la curva es energía que yo gasto. Otra forma es cerrar la válvula. Cierro la válvula y entonces empiezo a caminar por este punto, por acá, tiqui, 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 tiqui. Y llego a cerrar la válvula, camino por acá
y ahora el punto está aquí, ¿sí? Hasta este punto, ¿sí? Donde corta la curva, ¿está bien? Ahí tengo el punto de trabajo. Pero yo tengo todo este gasto, porque el punto es este que está aquí, ¿sí? Y el área bajo la curva es energía. Entonces no es la mejor forma. La mejor forma es, para reducir el caudal, no es cambiar el diámetro del impulsor, porque tendría que ir a un mecánico y decirle, ahora cambiame el diámetro del impulsor a la mitad. ¿Qué laburo? No. Es bajar la velocidad. Entonces ahora sí, pongo el variador de velocidad, ¿sí? Y bajo la velocidad, en vez de bajarlo con el cambio de la curva, lo bajo con bajando la frecuencia y la tensión, ¿no? Entonces corta ese punto y es sumamente eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque ahora vienen las otras dos leyes, y aquí no los aburro más con el tema. La segunda ley dice que la presión entre el punto 2 y el punto 1 tiene una relación cuadrática con la velocidad, ¿sí? Y lo más interesante, que aquí vamos a ponerle, lo vamos a subrayar bien, es que la energía, ¿sí? La energía, es decir, el área bajo la curva, tiene una relación cúbica, y esto lo hablamos ahí hoy, tiene una relación, pero que es cúbica, perdón, N2 sobre N1 elevado al cubo. Esta ley de afinidad es la que los mecánicos, la gente de piping, los procesistas lo tienen más que claro y saben que si la velocidad se reduce un 20%, es decir, si yo tengo un motor de 2 pares de polos, dos pares de polos, ¿no? 4 polos, ¿no? Por lo tanto, la velocidad a 50 Hz son 1500 RPM, ¿no? ¿Está bien? Un par de polos 3000, 2 pares de polos 1500, ¿sí? Si yo reduzco la velocidad un 20%, ¿sí? Queda, el 20% es 1200, ¿no? Queda que 1200 sobre 1500, esto da 0,8. 0,8 elevado al cuadrado es 0,64, pero elevado al cubo es 0,512. Como lo dije ya más de 100 veces en mi carrera, ya lo recuerdo. Entonces, la energía en el punto 2 es la energía, esto pasa multiplicando, la energía en el punto 1 por 0,52. 51,2. Es decir, que la energía, si yo mido, ¿no? Con un batímetro, ¿sí? El método que ustedes quieran, pero leen. Total es un sistema equilibrado. Leen una fase y multiplican por 3, va lo mismo. La energía se reduce cuando pasa de este punto a este punto. Si el caudal se redujo un 20% o la velocidad se redujo un 20%, que es exactamente lo mismo, la potencia, es decir, la altura o la presión se reduce en forma cuadrática, pero la energía se reduce en forma cúbica. Esto surge yo hice un curso, en todos esos cursos que me mandaron a hacer, uno de esos se llamaba del Instituto Hidráulica de los Estados Unidos sobre el tema de aplicaciones de drives en bombas, ¿no? Y todo está centrado a el ciclo total de inversión y de qué manera los proyectistas tienen en cuenta este fenómeno, ¿sí? Por el tema de eficiencia energética. Entonces, en vez de poner una válvula, ¿sí? una válvula de control o un damper en un ventilador, coloco un variador de velocidad que es lo mismo que bajar el diámetro del impulsor. Estoy en este punto de trabajo, he reducido a la mitad el caudal, que es lo que yo quería, y la energía baja hasta un 50%. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da eso? Bueno, se da cuando entre la succión y la descarga no hay altura, no hay pérdidas estáticas. Cuando el peso específico es 1, es decir, agua. Cuando no hay fricción, es decir, efecto Bernoulli, todo lo que es el movimiento de fluidos en una cañería, hay pérdidas. Pero en teoría, la teoría dice esto, después hay otros ajustes. Entonces hay unas herramientas que nosotros tenemos, que es física, el cual nos permite asociar cuál es el retorno de inversión cuando uno coloca un variador de velocidad para aplicaciones de torque cuadrático o parabólica
bombas y ventiladores. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tal es así que si yo agarro... Bueno, vamos a avanzar y después vamos a un data sheet de un motor para que... Sí. El protocolo me pide... Esa energía que habla de esa diferencia de energía es porque, o sea, con la válvula perderíamos la energía en la válvula. Sí. O sea, se disipa calor. Claro, hay un delta de presión, unas pérdidas en la válvula, ¿no? Es decir, vos, imagínate que estás con tu manguera regando, ¿no? Y vos querés reducir el caudal. ¿Qué es lo que haces? Sí, aprieto. Apretás la manguera y sale menos agua, pero a algún lado se está perdiendo eso. ¿Bien? Está ahí la cosa. Entonces, en vez de presionar y restringir el caudal cuando apretás la manguera, lo que yo digo es, le bajo el caudal al flujo de agua, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, de ahí viene. La cuenta que sacaba hoy, Marcelo, por ejemplo, ¿viste? En dólares, que nos decía un cliente, nos contaba hoy cuánto pagaba el y ese, un cliente hoy nos contaba cuánto le costaba el mega. Marcelo rápidamente hace una cuenta del retorno de inversión de ese drive, teniendo en cuenta que es una carga de este tipo. La cuenta que sacaste ahí, bueno, demostraba que en menos de medio año se pagaba, pero es muy interesante desde el punto de vista energético, cuánto ahorras en dólares. En un año, un motor restringiendo su caudal, ya sea por una válvula o por un damper, versus regular la velocidad. Y con números se vemos perfectamente bien. Fue esta tarde que uno se divierte con cosas grandes, ¿no? Pero nos dijeron, bueno, tengo un motor de 1 mega. Cuando dicen 1 mega es 1 megawatt, ¿no? 1000 kilowatts, ¿no? Entonces, energía, potencia en el tiempo. ¿Cuánto es el consumo de energía de ese motor? ¿No? Potencia en el tiempo. La potencia era 1000 kilowatts, ¿sí? 1 mega. Le dijimos, ¿cuánto cuesta tu energía? Nos dijo, $60 el megawatt por hora. ¿Y cuánto trabaja? Todo el año. 8.760 horas que tiene el año, ¿no? ¿Está claro? Potencia, ¿sí? En el tiempo y el costo de la energía, ¿no? Pero como esto está en kilowatts y esto está en megawatts, tengo que dividir por 1000, porque esto está en kilowatts. Si lo quiero pasar a mega, es lo mismo. Puedo poner acá 1 mega y listo, se acabó. 1 megawatt. No divido por nada, 1 megawatt. Entonces simplifico 1 megawatt con megawatt, ¿sí? Horas con horas, y me queda 6 por 8, 48. Esto da energía al año, da más o menos $500.000 al año. ¿Sí? Hagan la cuenta, 60 por 8.760, da $500.000 al año de energía que consume ese compresor. Le pregunto, ¿es un compresor centrífugo? Sí. ¿Y lo utilizás siempre a full, digamos, compresión, digamos, o tiene un bypass? Él no tenía creo que no tenía del todo claro. Y ahí hablamos que cualquier modificación que vos toques, por pequeña que sea, ¿sí? Un 20% de modificación en el año se va a dar este fenómeno. Un ahorro de energía muchísimo. Pero ¿y cómo arranca? Arranca directo. Como ellos compran energía en alta tensión y en media, dijeron en alta y en media, es raro, ¿es comprar en alta o en media? Si compras en alta ya tenés la media, ¿no? Pero bueno, ellos decían que compraban en alta tensión, tienen mucha potencia, bla, 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 y dijimos, y por eso pueden arrancar en directo, claro, arrancan en directo. Bueno, podés poner un variador de velocidad de media tensión. Digo, ¿existen variadores de velocidad de media tensión para manejar potencias de 1 mega? ¿Saben que sí? Hasta 8 megas enfriado en aire. ¿Por qué digo aire? Porque cuando son equipos muy grandes, hipercompresores gigantes, la tecnología de enfriamiento ya es por líquido, ¿no? Pero existen hasta inverter de estos de media tensión de hasta 8 megawatts, ¿no? Entonces, es mucho la energía que se consume y hay que administrarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que esto se graba y no? Ya hay cosas que no puedo decir, pues se graba. La realidad, a ver, pero esto tiene. La realidad es la siguiente.
Los inverters son algo fantástico. Cuesta muchísimo más que un arranque directo, que un arranque de triángulo, que un arranque suave, está claro, pero las ventajas que nos está brindando son inmensas, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Ahora, supongamos que el costo no es un problema y tampoco el footprint, el espacio que ocupa, que a veces importa, porque lo voy a poner en una plataforma offshore donde vale $20.000 el metro cuadrado, importa el tamaño, importa lo que se llama en inglés el footprint, cuánto ocupa de espacio. Pero supongamos que no sea el problema el presupuesto ni tampoco el tamaño. Hay algunos fenómenos que generan los drives. ¿Alguien tiene idea? Igual que los hornos de arco eléctrico. Iguales que las lámparas. Algo de eso, alumno. Algo de eso. Sí. Ahora sí. Armónicos. Armónicos. ¿Por qué? No, sí, pero permanentes. ¿Por qué? Porque el rectificador que tiene a la entrada, acuérdense que viene de la corriente alterna trifásica, rectifica a una continua más o menos, tiene un filtro de bus de continua, el bus de continua es un filtro que mantiene una tensión continua y después tiene a la salida una modulación de ancho de pulso, ¿no? PWM. Pero cuando él rectifica, el puente de 6 pulsos genera, la regla mnemotécnica dice, cantidad de pulsos más menos 1 es la armónica que está disponible, que está presente. Bien. Entonces, yo tengo un rectificador de 6 pulsos, que todos ustedes eléctrica y electrónica lo estudiaron. Si tengo un rectificador de 6 pulsos, no es una carga, no es una carga lineal, es una carga no lineal, me va a generar principalmente la armónica más 1, quinta armónica, y la séptima. ¿Por qué? Esto lo estudió Fourier entre los años 1760 y 1830. ¿Por qué lo estudió en esa época? Porque Fourier nació en 1760 y murió en 1830. ¿Cuándo lo estudió? No sé, pero es la única fecha que me acuerdo. Y estudió la transmisión de calor, el fenómeno de armónicos en la transmisión de calor, pero se aplica también a la electrotecnia, ¿no? Y de ahí vino la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las armónicas que se presentan en un sistema trifásico simétrico y equilibrado? Son armónicas impares, lógicamente son números primos, impares, no múltiplos del sistema trifásico, de 3. Entonces, la primera no está porque es la fundamental, el 2 es par, la tercera es múltiplo de trifásico, 4 es par, la primera que aparece es la quinta, la séptima. Luego, para 12 pulsos es 11, ¿sí? 13, para 18 pulsos, 17, 19. ¿Me siguen? Puente de 6 pulsos, quinta y séptima. Puente de las principales que están presentes. Puente de 12 pulsos, más menos 1, 11 y 13. La quinta y la séptima no está presente. Puente de 18 pulsos, 17 y 19. ¿Sí? Pero la sexta, 6 pulsos, genera quinta, séptima, 11, 13, todas presentan. Lo que pasa es que la más grande de todas es la quinta armónica, la de 250 Hz. Después viene la de 350 Hz y así. Esto no está grabando, pero bueno, no. Esto es... ¿Cómo? Sí, vamos ahí. Entonces, hay una normativa que es la IEEE, filtro, sí, IEEE 519, la pueden buscar, del año 2014, y habla sobre la distorsión armónica total en sistemas industriales. Este es el último release, la última presentación de la norma, hubieron varios lanzamientos, IEEE 519 2014, que habla sobre la distorsión armónica total en hospitales y aeropuertos. Nadie puede ponerse a hacer una operación o estar en una sala en un aeropuerto teniendo presencia de estas distorsiones armónicas. Tengo que tener unos valores muy bajos, menor del 3%. Después viene... Bueno, es buena la pregunta, porque es muy buena pregunta, porque la distorsión armónica en corriente es la que deforma la tensión. ¿Sí? Va de vuelta.
Si yo tuviera un sistema, me meto ahí un poco, pero vino la pregunta y a mí me gusta el tema. Yo tengo un sistema débil, ¿sí? Cualquier distorsión armónica que tenga yo en corriente, conecto una plancha, me pongo a planchar mi camisa, que es una carga resistiva pura, y va a circular armónicas, porque la tensión está deformada. Ley de Ohm, tensión sobre resistencia, la tensión está deformada porque la corriente deforma la tensión. Es la corriente de armónica que impacta y deforma la tensión, y la tensión deja de ser senoidal. Tiene lo que se llama flat topping, es decir, hace la senoide, se corta, sigue, se corta, y eso es presencia de armónicas. Ahora, me voy al otro extremo, tengo una fuente de cortocircuito infinita. Me conecto cerca de una central hidroeléctrica, una fuente infinita. No hay corriente que deforme la tensión, no hay armónica que afecte. Entonces, la IEEE 519, que los invito a estudiarla, porque de esto se trata, habla de cuánto es la relación entre la corriente de carga, o inversa, y L es de load, de carga, respecto a la corriente de short current, ¿no? De cortocircuito, ¿no? Entonces, si son sistemas débiles, ¿sí? Bueno, o la inversa es más fácil, ¿no? La inversa. La inversa es más fácil. Es decir, ¿cuánto es la corriente de cortocircuito? La corriente de SC, así dice la norma, respecto de la corriente de load, de corriente, ¿no? Si es un sistema de, por ejemplo, 20 veces, es un sistema débil. Si es 200, es un sistema mucho más robusto. 200 veces la corriente de cortocircuito respecto a la corriente de carga. Entonces, tiene que ver también con esto. Entonces, tu pregunta es, la distorsión armónica, que me preocupa a mí, es en tensión, la que me preocupa a mí en tensión, pero la tensión va a depender del sistema que lo alimente. No es lo mismo que yo agarre mi variador de velocidad, de 6 pulsos, de quinta y séptima armónica, y lo conecto aquí, supongamos que es un drive monofásico, lo conecto, acá tengo poca corriente de cortocircuito y voy a medir 70% de distorsión. ¿Sí? Y la corriente esa que voy a medir, agarro otro enchufe, conecto una plancha, mido y veo que tengo con un flujo, veo que tengo distorsión armónica. ¿Y cómo? Si es una resistencia, es una carga lineal. Lo que pasa es que el drive me generó deformación de tensión. En cambio, ese drive lo conecto cerca de una planta industrial, como fuimos hoy, que es una planta que compraba energía de media tensión, por lo tanto tiene mucha potencia disponible, una fuente enorme. Entonces la corriente no deforma la tensión. Eso es lo que habla la norma básicamente. Pero dice que nunca tenés que superar en tensión 3% en hospitales y aeropuertos. En industria un 5%. En sistemas aislados, por ejemplo, nosotros hacemos una comunidad, ponemos un generador, no conectamos con nadie, hacemos nuestra vida, ¿sí? Podemos tener más de 10% de distorsión armónica. Total, nosotros no nos conectamos y no estamos ensuciando la red de nadie. Bueno, hay dos temas más. Va rápido, pero para no complicarla, pero cuando conducen los tiristores, que conducen el PWM, no conducen los tres al mismo tiempo. Es decir, yo recibo alimentación trifásica, o acá monofásica, pero supongo que tengamos trifásica, tengo 3 ondas senoidales de fase a 120 grados. Y está en todo momento conduciendo. El drive no aplica eso al motor. Lo que pasa es que el motor es tan noble que él interpreta que le están dando una senoidal, 3 senoidales de fase a 120 grados, pero no, es un conjunto de continuas, pero en todo momento dos conducen y una no, dos conducen y una no. Eso es lo que sucede. Si uno hace un circuito equivalente de un sistema equilibrado alimentado en 2 fases, existe un corrimiento centro-neutro. Entonces, el segundo tema que aparece es corrimiento centro-neutro. Ahora, primero, el tema de distorsión armónica nosotros resolvemos con equipos de bajo contenido armónico. Tema solucionado. El tema de corrimiento centro-neutro es un tema que también lo solucionamos porque los motores ahora ya vienen con tensión de aislación de 1400 a 1600 voltios de tensión de aislación, con lo cual el corrimiento centro-neutro en baja tensión no molesta. Y en media tensión ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Y por último, yo estudié eléctrica, no estudié antenas y todo eso, pero me dicen que lo mismo. En líneas de alta tensión y en antenas se produce un fenómeno que cuando la impedancia de la antena o de la línea de alta tensión no coincide, la impedancia característica no coincide con la impedancia con la terminadora, hay un efecto de onda reflejada. ¿Es así o no?
¿sí? Por lo menos yo lo estudié en líneas de alta tensión. En antenas dicen que es lo mismo. Es decir, que cuando la impedancia de la línea no coincide con la impedancia, en este caso del motor, existe un ida y vuelta, ¿sí?, de una sobretensión que se va comiendo al motor. ¿Cuánto tiempo? No sé, 10, 20, 30 años. Y para eso existe entonces una regla de buen arte de decir, si yo tengo una distancia del variador al motor más de 50, 60 metros, pregunto al proveedor, ¿tengo que poner un filtro o no? ¿Una resistencia terminadora o no? Pero ese es el tercer fenómeno, onda reflejada. Ahora, todo eso está resuelto. Lo que quiero decir es que en letra chica tendría que decir, cuidado, esto es algo fantástico, pero mire que a la red no le está haciendo bien tener cargas no lineales. Por eso viene bien poner cargas que tengan ya filtros incorporados. Tu pregunta, el muchacho del mate me dice, poné filtros, y esto es lo que tiene adentro, ¿sí? Son equipos de bajo contenido armónico, ya tienen sus filtros. Respecto a la tensión de modo común o corrimiento de centro neutro, que lo que se hace es que el motor tenga un poco más de tensión de aislación. Ustedes saben, y si no, yo se los cuento, en general los fabricantes de motores también fabrican drives. La gran mayoría. ¿Sí? Es una realidad. No todos. Algunos no. Entonces ellos fabrican sus motores para que puedan trabajar con inverter. Y le ponen inverter duty. Le ponen un cartelito a veces que dice, mi motor trabaja con un inverter sin problema. Es capaz porque no tiene problema. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿La generación de armónicos puede generar vibraciones en el motor? Bueno, yo diría que no va a, porque a ver, hay dos temas. Se va a disipar mayor cantidad de calor. Las armónicas van hacia la red, de rectificador hacia la red, ¿no? Después del variador va el conjunto es una senoidal que no es real, pero es un montón de PWM, modulación de ancho de pulso, es un montón de continuas recortadas que el motor interpreta que me está entregando una senoidal. Entonces él gira, él cree, ¿me están dando una onda senoidal? No, estoy dando continua de distintas modulaciones y vos creés que es una alterna, pero no lo es. Y eso le quita rendimiento, calor. Por ejemplo, no es lo mismo un motor que esté en arranque directo o autotransformador o estrella triángulo, que meterle electrónica de potencia, le quita un poquito de eficiencia. Es verdad ese tema. Pero nosotros, ni en motor, nadie se entera, porque los fabricantes saben qué tipo de drive va para cada motor, ¿sí? Y el fabricante de la bomba, el compresor, el tornillo, la cinta transportadora, el molino, la calandra, la máquina de papel, sabe qué motor ponerle para que lo empuje, ¿sí? Y nosotros, si el motor empuja la carga, nosotros vamos a arrastrar, si lo sabemos dimensionar, lo vamos a arrastrar al motor. ¿Se entiende? Ahora, si el motor no mueve la carga, ahí ya el drive no puede hacer mucho. Eso es interesante. Entonces, vamos a preguntárselo, porque ustedes como jóvenes ingenieros, últimamente, tienen que dimensionar variador de velocidad y no cualquier variador va para cualquier aplicación. Ya saben que la razón es porque el proceso necesita variación de velocidad, porque arranca con el nominal, porque crea un efecto de eficiencia energética y por las razones del cliente, cosas más importantes. A veces tienen sus razones y no tienen que ver con ninguna de estas tres. Tengo muchas historias que contarles. Entonces, la topología de lo tradicional es rectificador de 6 pulsos, bobina de choque de bus de continua, el capacitor que almacena energía y los IGBT que no pueden estar conduciendo las tres fases al mismo tiempo. Está claro eso, porque es electrónica. Es decir, entonces todos es como que son dos conduciendo, otras no, R con S, S con T, P con R y así. Entonces existe un correcto centro neutro, todo está solucionado, existe una onda reflejada, se pone filtro a las salidas. Está también solucionado, gracias. Y lo nuevo es... Lo nuevo. ¿Qué sucede si el rotor supera la velocidad de campo estatórico? Es decir, yo le digo al drive que vaya a su velocidad nominal. 2 pares de polos, 1500 RPM, le digo vaya a 50 Hz y le aplico 380 volt. 380 dividido 50 es la relación volt dividido Hz, ¿no? Y él va a ir a 1500 RPM.
y ahora le digo 190 volts, 25 Hz, va a ir a 750 RPM. ¿Está claro? ¿Sí? Mitad de frecuencia, mitad de tensión, porque el variador de velocidad no es verdad que es solamente un variador de frecuencia, es variador de tensión sobre frecuencia. Volt dividido Hertz, o control escalar, lo más simple. Bien, pero como uno quiere darle a una única palabra, le dice variador de frecuencia, pero no es verdad, es variador de tensión y frecuencia al mismo tiempo. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo le doy la orden, está en 1500 y le digo, ahora anda a 750, pero él tiene mucho momento de inercia, la carga, ¿sí? O es una cinta que está descendiendo. Entonces, yo le digo que vaya a esa velocidad, con esa tensión y frecuencia, pero él no puede hacer, porque el rotor sigue girando por encima de la velocidad del campo estatórico. El campo estatórico va a ir a 750 RPM, pero el rotor va a continuar. En ese momento el motor asincrónico se comporta como un generador asincrónico, porque una máquina reversible, como el transformador. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando el rotor supera la velocidad del campo estatórico, regenera. Cuando regenera, no hay otra manera que quemar la energía en resistencias de frenado dinámico. Resistencia de frenado dinámico se utiliza para quemar la energía en exceso. Ahora, lo nuevo, lo ecológico, lo sustentable, es trabajar con rectificadores de bajo contenido armónico y que pueden trabajar en los 4 cuadrantes, tanto como motor o como generador, en un sentido o en el otro. ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando uno piensa en una aplicación, se tiene que preguntar tantas cosas, como la velocidad base, ¿sí? Hasta qué velocidad tengo que trabajar, cuál es el torque que tengo que entregar, en newton metros o en libras-pies, ¿no? Porque finalmente lo que necesitamos es torque en el eje, es decir, fuerza por distancia, y en qué cuadrante va a trabajar, en 1, 2, 3 o 4 cuadrantes. Si trabajan los 4 cuadrantes, tienen que aceptar una regeneración. Entonces, en vez de quemar la energía en resistencia de frenado, la devuelve a la red. Bien, ahora, ¿qué sucede? Esto es el hardware de los equipos. Y el hardware de los equipos, cuando uno ve este esquema, la realidad es que la gran mayoría de los proveedores, que son los top, son 10, pero en total hay como 40, tienen una topología similar, es decir, filtro LCL a la entrada, puente de IGBT, ¿no? Y salida PWM. La diferencia no está en el hardware, sino en lo que me ofrece el hardware, la aplicación, el firmware. Y ahí es donde Rockwell, que es una empresa que nace con el nombre de Allen Bradley en el año 1903. La historia de Allen y Bradley, que uno es un odontólogo y otro es un ingeniero, que uno le presta $1000 y empieza como Hewlett y Packard, ¿no? Va sobre el lago Michigan, en Milwaukee, tienen un tallercito como Michael Dell, todos empezaron igual, sin un mango, y bueno, en fin, hicieron una empresa grande. Y comenzaron de esa forma en el año 1903. Lo primero que hicieron fueron arranques con resistencias reóstato de arranque para motores, ¿sí? Ahora, ¿a qué venía esto? ¿Qué pasa cuando aumenta la potencia, ¿no? Cuando yo necesito, por ejemplo, un motor de 100 HP, dijimos, regla mnemotécnica, 1 ampere y medio por HP, son 150 amperios. Bueno, ahora le digo que son 1000 HP, que son 750 kilowatts, ¿no? ¿Está bien? La corriente luminal, más o menos, sería 1500 amperios. ¿Sí? ¿Qué significa 1500 amperios? Las pérdidas, se recuerdan, ley de Joule, y cuadrado, ¿no? Y cuadrado por la impedancia, ¿no? Es proporcional al cuadrado de la corriente. La sección de los cables se ponen enormes. Las pérdidas se ponen gigantes, porque las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente, ¿no? Ley de Joule. Y cuadrado de R, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que surge aquí? ¿Qué hacemos? Nos vamos a un número redondo. 3000 HP. 4500 amperios. A 5 amperes milímetro cuadrado, ¿qué me queda? ¿Cuánta barra tengo que poner? ¿Cómo conduzco? ¿Cómo lo instalo eso? ¿Se puede? Se puede. Pero no es la tendencia. ¿Sí? ¿Qué se ocurre? ¿Qué se les ocurre? Levantar la tensión. Bien. ¿Cuánto? El señor está en una región, qué divertido, que levanta la tensión a 1000 voltios.
Nadie quiere ese motor, ¿no? Sí, bueno, sí, estaba en la región. Pero levantaban la tensión a 1000 voltios, claro, nadie va a querer un motor de 1000 voltios, no tiene dónde ponerlo. Decían que era por el tema de vandalismo, Que se robaban los motores en la época vieja del desarrollo del petróleo en Comodoro, y entonces en vez de utilizar motores de 380, utilizaban motores de 1000 volts. Y eso, bueno, hacía que la gente perdiera el interés en los motores, pero luego al salir los arranques electrónicos, no había arranques electrónicos de tensión normalizada para 1000 volts. Entonces, todavía queda un parque muy interesante de accionamientos de levantamiento artificial de hidrocarburo accionados por motores de 1000 volts, que es difícil comandarlos, digamos, porque o pones un arranque directo y si querés ir un arranque por variador de velocidad y se te complica un poco, tenés que poner un trafo-reductor, tenés que hacer algún arreglo medio raro como para que funcione. Entonces, bueno, hay otras tensiones normalizadas. Un pequeño comentario, Marcelo, de algo que dijiste vos del tema de las vibraciones. Sí es cierto de que el variador genera corrientes parásitas que intentan circular entre el estator y el rotor y pasan por los rodamientos, no queda otra. Entonces eso a la larga genera como un estriado en el rodamiento y la gente que está en vibraciones, los mecánicos, justamente, y sobre todo con los motores antiguos, para ellos era mala palabra, digamos, el tema del variador porque les generaba a la larga se iba... Exactamente. No es que directamente te vaya a generar vibraciones, pero sí obviamente te afecta el rodamiento, ¿no? Es por las corrientes parásitas. Ese estudio, en realidad, me dieron un paper en un momento, leía en los aviones, ahora me quedo dormido, más o menos, creo no olvidarme, 1937, habían hecho un estudio sobre voltaje en el eje generado por la generación de campo giratorio y ese magnetismo remanente que generaba un voltaje en el eje donde está el rodamiento y pinchaba los rodamientos, ¿no? Motor eléctrico del año 1900, pasaron 37 años y decían, ¿qué está pasando? Lo que dice Walter, el drive no ayuda para eso, está claro. Está claro. Por eso es que se dan consideraciones especiales respecto a la tensión de modo común, estas corrientes parásitas, las corrientes de tensiones en el eje, y es así, ¿no? Hay algunas consideraciones. Pero hoy en día los fabricantes ya con este concepto de yo sé que mi motor lo fabrico para mi variador, y si no, para otro, pero fabrico mi motor para un variador de velocidad, porque ya sabe la aplicación, más para máquinas grandes, sabe que el cliente que le está pidiendo cementero, oil and gas, minería, lo que sea, ya sabe la aplicación porque se lo dicen, y entonces saben que va a ir con inverter. Ahora vamos a ver unas hojas de datos y tienen en cuenta estas consideraciones, ¿no? Pero hay todo eso. Y lo estudiaron, aquí empezó el estudio, 1937, ¿no? Los variadores de velocidad, los primeros, aparecieron en la Argentina más o menos de continua por los años 60, 70, ¿sí? Y en alterna se hicieron popular a partir de los 80, ¿sí? Más o menos el nuestro en Argentina, ¿no? Bueno, ¿a dónde íbamos? El tema de ¿cuánto aumentamos la tensión? ¿Cuánto aumentamos la tensión? Bueno, está claro que la ecuación de potencia en el eje me dice a dónde voy, ¿no? Si la potencia en el eje, en un sistema es tensión por corriente, es lo que decís vos. Si yo quiero bajar la corriente, subo la tensión, pero esto es monofásica, en trifásica es raíz de 3, pero esto es potencia aparente. Lo multiplico por el coseno phi, esto es potencia activa, y si lo necesito en el eje, por el rendimiento, ¿no? ¿Está bien? Bueno, justamente de ahí viene la regla mnemotécnica, que si ustedes ponen acá, ponen 150 HP, pero estos son kilowatts, ¿no? Lo ponen HP, y como esto es una constante, que estos son 380, y esto es un número más o menos conocido, coseno phi, el rendimiento, se despeja la corriente y uno sabe más o menos 1,5 amperes por HP. Eso me permite dimensionar cables, interruptores, contactores, ya tengo una idea de magnitud de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es, para bajar la corriente, subo la tensión. Muy bien, ¿cuánto? Bueno, el primer umbral que tenemos nosotros en nuestro país es 2.3 kilovolt, 2.300 volt. El segundo umbral que tenemos es 3.3 kilovolt, ¿sí? Lo cual está bueno, porque yo ya aumenté
De 3,80 ya en 3,3 aumenté casi 10 veces, con lo cual la corriente se reduce casi 10 veces, con lo cual el efecto Joule se reduce en forma cuadrática. Luego hay un nivel de tensión muy conocido de Estados Unidos, en Canadá, en México y en Chile. ¿Alguien escuchó en Venezuela también? Entre 3,3 y 6,6, muy bien. 6,6 está aquí. Perfecto. Pero entre ellos hay el más conocido, y no es un tema de política, pero dicen que por cada $100 en la industria, 27 lo consumen los Estados Unidos. Por lo tanto, el nivel de tensión que ellos fijan y tiene repercusión, ¿no? En el mundo. Por algo, después del peso pensamos en el dólar, o pensamos en el dólar antes que el peso, ¿no? El nivel de tensión es 4.160, 4.16 kb. Ese nivel de tensión lo utiliza siempre, siempre, siempre Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú también. Nosotros no. ¿Qué relación tiene? Ninguna. Es 2.300 por raíz de 3, no me dice nada, pero es un nivel que no está ni muy bajo ni muy alto y está bueno, ¿no? Porque la electrónica, imagínense que necesitamos electrónica de potencia que maneje miles de voltios, ¿no? Hay que estar preparado para eso, ¿no? ¿Cuándo comienza eso? Más o menos en el año 1985. Rockwell, o Allen Bradley en ese momento, comienza en el año 1989 con el primer variador de velocidad. Ahora estamos en nuestra cuarta generación, ¿no? ¿De qué se trata entonces? Se trata de aumentar la tensión. Vamos a... Ahí un muchacho comentó, y a mí me gusta mucho este nivel de tensión. ¿Por qué me gusta mucho este nivel de tensión? Perdón que está en inglés, creo, ¿no? Porque hace que la corriente sea muy, pero muy pequeña. Es decir, para 2 mega, es decir, 2 megawatts, 2000 kilowatts, queda que la corriente es más o menos de 210 amperios, más o menos. Si hacen la cuenta, pongan acá 2000, acá pongan raíz de 3, 1,73, acá pongan 6,6, acá pongan coseno phi 0,85, acá 0,96 de rendimiento, despejen y van a ver que la corriente les va a dar más o menos 200, 210 amperios, lo cual implica un variador de velocidad de media tensión muy, pero muy, pero muy pequeño. En el pasado hubiese sido posiblemente la mitad, casi un poco más de la mitad de esta sala, un equipo para 2 mega. Yo veía un equipo de 2 mega, recorría 20 años atrás y los veía, porque acuérdense, se lanza en 1989. Rockwell, la primer gran... bueno, no era Rockwell, es Allen Bradley, pero minera alumbrera fue el primer proyecto grande que tuvimos nosotros en el año 1995. Lo hizo una empresa de ingeniería llamada Bechtel en Houston. Ellos diseñaron la ingeniería. Nosotros recién estábamos comenzando las operaciones aquí en Argentina y recibimos 20 variadores de velocidad para molinos, cintas transportadoras. Y bueno, el tamaño eran gigantes. Y ahora 2 mega ocupan 3 metros. De acá para allá, 2 mega. Y 2 mega puedo tener yo variación de velocidad, ¿sí? Control de torque, de aceleración, desaceleración, sobre velocidad, arrancar a corriente nominal, diagnóstico predictivo y todo lo lindo que tiene y todas las ventajas que tiene los accionamientos de motor. Entonces, lo que quiero decirles es que la aplicación me dice a mí, la potencia me dice a mí a dónde voy a jugar, ¿no? Motores pequeños, alimentos y bebidas, por ejemplo, o laboratorios, que son motores de 1 o 10 caballos, son pequeñitos, ¿no? Puedo poner equipo de 6 pulsos, le pongo un filtro a la entrada. Una firma que tiene rack latina se llama MTE, hace filtros, o un reactor de línea, una impedancia, algo que se oponga a los armónicos. Económico, total, drive pequeño, motores pequeños. Empecemos de vuelta. Cargas pequeñas, motores pequeños y drive pequeños implican pequeños armónicos. Por lo tanto, le pongo algún filtro de onda senoidal, MT, y voy perfectamente bien. Ahora, me acerco a la industria de aguas y tratamiento de efluentes, al cemento, a la minería pesada, al gas y petróleo, ¿sí?
donde voy a encontrarme bombas, compresores y en el cemento ventiladores de hasta 5 megas y no tengo otra chance que subir la tensión. ¿Cuánto? Si yo subo a 2300 volt, y acá pongo 5 megas, esta corriente se va igual rápido, se va arriba, ¿sí? Me va a quedar un amperaje de tal vez 600, 700 amperios. Y tal vez tengo que enfriarlo en líquido, tengo que poner un chiller, un intercambiador de calor, tengo que ver la manera de enfriar, porque la electrónica potencia no puede manejar en media tensión tanta potencia, aunque son valores de corriente del orden de cientos de amperios. Entonces, mejor manejar mayor tensión y menor corriente, ¿no? Finalmente, la sección de los cables va a ser más pequeño, el drive va a ser más chiquitito. Y bueno, esa es la historia. Ahora, ¿cuál es nuestra historia? Muy rápidamente, es que este equipo, que está enfriado en aire hasta 680 amperios, ¿sí? Eso significa 2 megas. ¿Quieren hacer la cuenta? Voy yo, hago la cuenta así. ¿Quién me sigue con una calculadora? ¿Alguien me sigue con una calculadora? Entonces, vamos, 680 amperes, 680, ¿sí? Lo multiplicamos por la tensión, por 6,6. ¿Sí? 680 por 6,6. Eso ahí tengo potencia. Sí, no, pero eso es monofásica. Por 1.73. Ahí tengo trifásica. Ahora multiplicamos por eso es potencia aparente. Ahora por el coseno phi, ¿no? La proyección del ángulo sobre el eje por 0,86. Y ahora por la eficiencia 0,95. Eso me va a dar la potencia de este drive. ¿Cuánto dio? 6, y pico mega. Es decir, que hoy podemos mover una carga de 6 megas, 6.000 kilowatts, con un variador de velocidad enfriado en aire. Eso es interesante, muy interesante, que esté disponible. Más que eso hay. Uno ve los molinos SAG, va a la industria de minería pesada y ve esos molinos en el cual el estator parece de un motor sincrónico, que capaz que lo es, ¿no? Y el rotor es el molino. ¿Lo han visto alguna vez? Es decir, el estator es el cuerpo del molino y lo que gira, porque adentro son bolas de... Entran las piedras, entran con las bolas de acero, qué sé yo, y va girando y va triturando, ¿sí? Y el molino es el rotor, que se va girando lentamente, de muchos polos. Gira lentamente. Esos molinos son del orden de 20.000 HP, gigantes. Utilizan ya otra tecnología. Pero en este aspecto podemos manejar grandes cosas. Ahora, ¿por qué aquel equipo y este? ¿Por qué uno u otro? ¿O por qué los dos? Es por lo siguiente. Hay aplicaciones que requieren regeneración. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienen que preguntarse ustedes? Van a seleccionar un drive. Primero se preguntan, ¿es un aeropuerto o un hospital? No, pero podría ser. Si es un aeropuerto o un hospital, ya hay que pensar en equipos de bajo contenido armónico o filtros, ¿no? ¿Está bien? Supongan que es la industria. Entonces no nos preocupa demasiado por ahora y decimos, bueno, ¿cuál es la potencia? ¿Sí? Si la potencia es muy alta, más de 1 mega, por ejemplo, más de 500 kilowatts, vamos a ir a la media tensión. Entonces, potencia, seleccionamos la tensión, seleccionamos la aplicación, cuál es la carga, ¿no? ¿Sí? Miramos la fuente, ¿sí? Porque de nada sirve que yo ponga el mejor motor con la mejor eficiencia y un variador de velocidad y no tenga la energía para poder moverlo. Eso pasa a veces, ¿sí? Entonces, miramos la fuente también. Porque si es una fuente débil, por ejemplo, grupos generadores, bueno, tratar de mitigar armónicos, tratar de liberar otras cargas cuando arranca ese motor, bueno, estudiar todas estas cosas, ¿no? Ahora, la aplicación, la carga, me dice a mí también un montón de cosas. Me va a decir, guarda, que si es una cinta transportadora que desciende o es una aplicación de izaje, ¿no? Por ejemplo, miren esto, conveyor, cintas transportadoras pero que descienden. Molinos SAG son los molinos que les decía antes, son molinos gigantes que entra la piedra con las bolas de cañón, porque es para decirlo así, y va girando el tambor y cada vez que va cayendo
la bola de cañón sobre la piedra, la va triturando, se llaman molinos semiautógenos, ¿no? O molinos de bolas. Electrosumergibles que estén a 10 kilómetros. ¿Qué es un electrosumergible? Una bomba que está a gran distancia, por ejemplo, una plataforma, puede ser una plataforma offshore, y yo tengo la bomba a mucha distancia. ¿Ahí qué fenómeno voy a tener? ¿Se acuerdan que hablamos? Onda reflejada. Entonces, cuidado con eso. Entonces, aplicaciones marinas, vibraciones, ¿no? Certificaciones que son aplicables para aplicaciones marinas, aplicaciones de izaje. ¿Qué pasa en el izaje? ¿Qué sucede con la carga? Es decir, el rotor está manteniendo en suspensión la carga y la está controlando cuando baja, pero la carga, por su gravedad y su peso, va a tender a que el rotor supere la velocidad del campo estatórico, porque la empuja. ¿Está bien o no? En el ascensor pasa algo parecido, pero tenemos el contrapeso. ¿Está bien? Entonces, estas aplicaciones muchas veces requieren regeneración, o son aplicaciones especiales por sus características, y ahí existen variadores de velocidad aplicables para eso. Entonces, esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. Tiene que analizar todo el esquema. ¿De dónde vengo? Vengo de la fuente. ¿Cómo es mi fuente? ¿No? El sistema de arranque de motor. ¿Qué sistema voy a utilizar, ¿no? Para el arranque de motor? Voy a utilizar un arranque en continua. Les digo que la continua no murió todavía, ¿sí? Cuando yo comencé en la empresa, los datos que nos daban la fábrica es que el 10% en esa época, por ahí, del volumen de negocio era continua. Después pasó al 6 y ahora está en 2,3 el último reporte que he visto, pero no desapareció. Raglatina hace poco fabricó un tablero para una cementera, una aplicación de ventilación en corriente continua, ¿sí? ¿Quedan algunos medios de elevación en el Cerro Catedral? El Cerro Catedral compraba, mejor dicho, equipos de elevación de gente, que eran equipos de desuso de otros países, de Francia, Suiza, y ahora las sillas nuevas vienen todas con motores de alterna. Pero los equipos más viejos, ahora no me acuerdo los nombres, pero los tenemos todos ahí detallados porque hay equipamiento nuestro también, tienen motores de continua. Sí, eso todavía existen. Todavía existen y hay que tenerlos presentes, motor de continua. Ahora, uno se pregunta, pero el control de velocidad que estudiamos en máquinas eléctricas, que tengo con continua, ¿cómo lo logro con motor asincrónico, que es asincrónico, que tiene resbalamiento, que resbala en función de la carga? Cuanto más carga tiene, más resbala, ¿no? Aumenta su... ¿Sí? Porque tiende a pararse, ¿no? No está en sincronismo el rotor con el campo estatórico, ¿no? No lo está. La magia que han hecho la gente que desarrolla firmware es que lo hace comportar al variador como si fuese un servo. Mantiene torque a velocidad cero. Es decir, una carga suspendida mantiene torque nominal con cero velocidad. Puede hacer un eje eléctrico, un maestro y seguidor. Por ejemplo, si es transportadora muy grande, minería, y pongo, digamos, distintos motores en la cinta y un motor sigue al otro. Una máquina de papel, un tren de laminación, una calandra en la industria de neumáticos, la que pone tela arriba de la goma. ¿Cómo hago para que... O una máquina de papel, donde al principio hay 95% de agua y solo unas pequeñas fibras de papel. ¿Cómo hago que los rodillos vayan todos tan perfectos? Lo hacía con continua. Todo era corriente continua, porque la continua tiene una precisión, un control regulatorio excelente. Ahora, el firmware que se ha hecho, ¿no?, de control de torque, es tan preciso que el motor de alterna con drive, se comporta como, lo dice la unidad de negocios, hay que creerles o no, dicen que hicieron los ensayos, pusieron un servomotor y pusieron un drive de alterna y tiene mejor respuesta dinámica, es decir, ante una sobrecarga, responde mejor para seguir la misma velocidad ante la respuesta dinámica el motor asincrónico que un servomotor. ¡Wow! Digo, esto ya me supera un poco, pero bueno, me supera desde el punto de vista de cómo lo han logrado, ¿no? El control regulatorio, claro, para eso hace falta poner un encoder, ¿no? Una realimentación, un feedback, ¿no? Un taco generador, un encoder, algo que me diga
realmente a qué velocidad está yendo. Necesito ese feedback. Pero una vez que lo tengo, estos se comportan mejor que un motor de continua, mejor que un motor sincrónico, mejor que un servo. Y el motor es más económico, con lo cual